De nuevo, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué zona del mundo se encuentren. Me llamo Teresa Blumenstein y soy la coordinadora de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que conocemos como JCOR, que es una colaboración de ONGs que representan la misión y los apostolados de hermanos, hermanas y sacerdotes católicos, así como sus asociados y asociadas, en los diferentes foros de las Naciones Unidas, así como en otros aspectos o foros políticos a nivel internacional. La reunión de hoy tiene lugar en el contexto de una de las conferencias más importantes que se celebran anualmente en las Naciones Unidas, que es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y es el foro anual en el que se revisa el progreso en los esfuerzos que realizamos para conseguir la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos hemos estado reuniendo todos los días esta semana para dialogar sobre uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha seleccionado el Foro Político de Alto Nivel, o FEPAN, para este año. Así que este año, hoy, vamos a continuar hablando de un ODS en concreto y hoy toca el 11, que es hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ciudades y comunidades sostenibles. Como se pueden imaginar, esto abarca muchos aspectos de la vida de las comunidades. Esto habla de vivienda, habla de transporte, habla de la gestión de residuos y también incluye un acceso inclusivo a todos los miembros de la comunidad, a zonas verdes, parques, espacios abiertos recreativos. Y también el acceso a la participación en la vida cultural y la contribución también a la vida cultural. En la conversación de hoy vamos a escuchar mensajes de diferentes rincones del mundo, de diferentes lugares, diferentes proyectos, diferentes contribuciones que tienen en marcha las congregaciones religiosas y sus asociados y asociadas en relación con este ODS. Y en primer lugar, vamos a escuchar un mensaje de vídeo del padre Carlos Moreno en Argentina, que nos va a hablar de un proyecto de los salesianos de Don Bosco que se llama Hogares Cristianos o los Hogares de Cristo, que es una red muy amplia de hogares que están disponibles para la gente joven principalmente, que tiene necesidad de vivienda y que están teniendo problemas de adicción a las drogas. Así que vamos a pasar a escuchar al padre Carlos. Los hogares de Cristo. Los hogares de Cristo es una experiencia para chicos y chicas que están viviendo en la calle y que consumen droga. Estos hogares de Cristo se fundaron en 2008
cuando el Papa Francisco era el arzobispo de Buenos Aires y se fundaron en Baracá, que es una parte de la ciudad de Buenos Aires. Y allí empezamos sencillamente lavando los pies de estas personas, que son los más pobres de entre los pobres, que para nosotros era una forma de encarnar a Cristo. En este momento tenemos ya 190 hogares en toda la República de Argentina. Algunos de ellos funcionan como centros de día, es decir, funcionan desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y tenemos también hogares residenciales. Y en conjunto hemos trabajado con unas 20.000 personas hasta el momento, personas que tienen problemas de drogadicción y que están en situación de falta de vivienda, están viviendo en la calle. Y quiero recordarles que Argentina en este momento está viviendo un problema de pobreza muy importante. Hay un 40% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza y esto se ve en las calles. Se ve además a través de todos los niveles sociales. Me refiero a que la adicción a las drogas es una forma que muchas personas se utilizan para hacer frente a este problema de la pobreza que afecta a todos los estratos de la sociedad y que es muy importante en Buenos Aires en este momento. Estoy en una ciudad muy pequeña que está a 90 kilómetros de Buenos Aires y aquí comenzamos el hogar en 2016, lo fundamos en 2016 y estamos haciendo un trabajo de prevención porque no solo nos preocupa la drogadicción, sino que nos preocupa también la prevención de la drogadicción. Así que en este Hogar de Cristo hemos iniciado una especie de escuela de prevención en la que tratamos de abordar el tema de qué hacer si te ofrecen drogas, etcétera. Tenemos otros 4 hogares de Cristo que son residenciales y uno está a 20 kilómetros de Zárate y el otro a 30 kilómetros de donde nos encontramos. Y el principio fundamental que aplicamos es acoger la vida tal y como viene. Es decir, que no hacemos diagnósticos ni establecemos condiciones previas, sino que damos la bienvenida a la vida tal y como viene porque la drogadicción es una enfermedad que dura toda la vida y que requiere un ambiente específico en el que las personas puedan expresar su sufrimiento, porque hay un tremendo sufrimiento y el sufrimiento es algo que todos tratamos de evitar y las personas caen en la drogadicción por muchas razones. Puede haber problemas de abandono por la familia, diferentes problemas sociales y unido a que las drogas se ofrecen en la calle abiertamente es muy complicado. Nuestro principio de acoger la vida como es hermoso porque la vida es Dios, la vida viene de Dios, así que estamos acogiendo a Dios tal y como se muestra. Y a veces Dios aparece roto, aparece destrozado, vacío, porque estos jóvenes llegan a nuestros hogares de Cristo con los bolsillos vacíos y a veces con el alma vacía. Muchas veces solo llevan una camisa, aunque es pleno invierno, y tratamos de darles una bienvenida con un cálido abrazo y tratamos de contener, de incluir toda esta vida en nuestro corazón, acogerla en nuestro corazón y mostrarles a través de este corazón nuestro que su vida es importante, que su vida importa, porque cuando viven en los barrios bajos o en la calle, se sienten como si fueran mutantes, como si fueran invisibles, como si fueran un pedazo de mobiliario de la ciudad. En este momento tenemos 5.768 villas o suburbios o slums en Argentina
donde no hay transporte público, donde no hay espacios abiertos, donde hay escasez de agua y de electricidad, donde las condiciones de vida son muy, muy precarias. Hace frío, especialmente para aquellas personas que están viviendo en la calle o en casas de cartón o casas hechas de lata. Y bueno, ya conocen esta situación. Así que en invierno hace un frío terrible, especialmente en esas casas. Y esta situación no debería de ser así. Lo que estamos tratando de hacer en nuestros hogares de Cristo, como les he dicho, es dar la bienvenida a la vida tal y como es, tal y como aparece. E intentamos servir a los demás porque el servicio es importante. Así que cocinamos para ellos porque vienen hambrientos, hay, hay hambre en las calles y estamos cocinando en este momento 1.000 comidas al día. Y este gesto de cocinar para los chicos hace que ellos se sientan importantes, se sientan acogidos, sepan dónde están, porque estos hogares son bien conocidos y se sienten bienvenidos, se regeneran por dentro. Así que acogemos la vida como viene y luego pueden seguir viviendo en el hogar. Así que nuestro tratamiento consiste en la convivencia diaria, porque la vida misma es curativa. Así que nuestras casas son casas de puertas abiertas. Todo el mundo puede entrar, y todo el mundo puede salir, claro. Trabajamos principalmente con menores, lo cual es problemático ante la justicia porque no es legal. mm, Porque no somos los guardianes legales, los tutores legales de estos menores y estamos buscando un instrumento legal para proteger a estos menores. Pero es complicado porque muchos de ellos han sido abandonados o han dejado su hogar por los conflictos con la familia. También abusan de las drogas, tal vez en sus familias. Y en la ciudad de Dios, como hemos comentado, les ofrecemos una familia alternativa de la forma en la que ellos quisieran que fuera. También ofrecemos terapia de grupo y terapia individual personal si la desean. Y abrimos las puertas cada mañana leyendo el Evangelio, aunque no intentamos convencer a nadie, no estamos haciendo proselitismo. Nuestra misión no es el proselitismo, sino que tratamos de abrirles a algo más grande que ellos mismos. Lo que es muy importante para que sigan con vida, para que se sostengan, para que quieran seguir viviendo. Por supuesto, es un camino muy largo, es un largo trabajo de por vida, durará toda la vida y tienen que ser conscientes de su fragilidad y nosotros tenemos que ser conscientes de su fragilidad, porque nosotros también somos frágiles, todos estamos en el proceso de seguimiento a Cristo. En estos hogares de Cristo tratamos de fortalecer a los niños y a las niñas, intentamos hacerlos resilientes para que se puedan integrar en la sociedad en la que viven, porque estas son las condiciones en las que tienen que vivir. Así que nuestros niños y niñas no evolucionan por etapas, sino por hogares. Hay un hogar de acogida, es decir, en el que intentamos cubrir sus primeras necesidades básicas, que es dormir y comer. Luego pasan a un segundo hogar, que sería la segunda etapa, donde se hace la terapia que les hemos comentado. Lo siento, estamos intentando mejorar el audio.
the society in which they are living, because that's the conditions they need en to la live. sociedad en la que están viviendo. Entonces, nuestros niños y niñas, nuestros chicos y chicas van evolucionando en diferentes hogares, no por etapas, lo tenemos organizado por hogares. Des- La terapia se les dan estas preguntas para que aprendan a mirarse en su interior y a encontrar en sí mismos las respuestas para que puedan decidir sobre su vida y que puedan expresar lo que les hace daño y lo que les rompe. Es un proceso hermoso. Y nosotros hablamos siempre de la gran familia de los hogares de Cristo, que son 190 hogares, porque a veces estos jóvenes necesitan salir del espacio en el que se encuentran y tener acceso. Y a veces hay hogares que ofrecen diferentes recursos, pero a veces necesitan ir a otro para tener acceso a los recursos que necesitan en ese momento. Así que cada niño o cada niña, después de un cierto tiempo, siempre acaban teniendo problemas de salud, por supuesto, porque muchos de ellos han sufrido maltrato, se les ha pegado, se les ha herido, incluso se les ha atacado con un cuchillo y tienen heridas. Y hay que abordar estos problemas. También tienen problemas de educación porque normalmente han abandonado la escuela. Así que después de un tiempo intentamos cubrir esas necesidades para que puedan ver luz al final del túnel. Es muy difícil, muy difícil. En primer lugar, tenemos que aprender a administrar el dinero también, porque obviamente el tipo de trabajo al que pueden acceder no es un trabajo muy bien pagado, bien remunerado, lo que significa que si quieren llegar a ser autónomos, al principio es muy difícil. Así que por lo menos esperamos que como mínimo puedan encontrar un trabajo que les permita pagar una pequeña habitación con un cuarto de baño, pero no es fácil. También intentamos ayudarles a restablecer sus lazos familiares, que cuando es posible es una experiencia muy hermosa. Y yo creo que esta opción por la vida religiosa en las diferentes fases que se ha mostrado en todo el mundo, se muestra o asume en este proyecto nuestro la cara de estar con los pobres y de comprometerse con la justicia, la paz y la integridad de la creación, que creo que se refleja muy bien en nuestro apostolado. Gracias. Muchas gracias por su paciencia. Hemos tenido un pequeño problema con el audio del vídeo. Esperemos que no ocurra más a lo largo de hoy. Pero gracias por quedarse con nosotros y con nosotras. Y por desgracia, el padre Carlos no podía estar en persona hoy con nosotros, pero le queremos dar las gracias igualmente por compartir este esfuerzo tan maravilloso realizado por los salesianos en Argentina, un intento de responder a las necesidades específicas de apoyo que tienen los jóvenes, la juventud que tiene problemas de drogadicción y de vivir sin techo. Y les proporcionan no solo ese techo, sino también una comunidad, tal y como ha descrito él muy bien con esta frase de acoger la vida tal y como se presenta. Es un ejemplo maravilloso de inclusión y de crear una sostenibilidad social.
especialmente con estos jóvenes que tienen necesidades especiales en un entorno urbano. Y a continuación vamos a ver un vídeo que habla de otro apostolado relacionado, bueno, que ha sido fundado por la hermana Jean Quinn, que es una hermana de la sabiduría y que ahora es la representante de Unánima Internacional ante la ONU. Unánima Internacional reúne a muchas congregaciones representándolas ante las Naciones Unidas. Y en este vídeo vamos a ver una auténtica celebración del trabajo de la fundación que se llama Viviendas Sofía, Sofía Housing, que proporciona viviendas a un gran número de personas en en todo el país, que es Irlanda. Y es un proyecto gigantesco. Sofía Homes gestiona 365 hogares en toda Irlanda y apoyan a más de 1.000 personas al año en estos hogares, que es un total de 240 familias y unos 500 niños y niñas. Entre las personas adultas a las que Sofía Housing ayuda, hay un tercio aproximadamente que tiene necesidad de una ayuda relacionada con la salud mental, y también un tercio ha tenido en algún momento o está luchando contra algún tipo de adicción. Y a pesar de los retos que presenta este trabajo, Sofía se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos y es que eh, bueno, es conseguir que nadie se quede sin hogar. Y en 2021 solo el 1% de las personas que habían participado en el proyecto volvieron a quedarse sin hogar. Es decir, que el proyecto crea esta estabilidad que desean. El 99% de las personas que han pasado por el proyecto sigue teniendo después un techo, lo cual es un éxito rotundo. Y sin más, les voy a poner el vídeo de Jenny Kranz para que vean este proyecto tan interesante de las Hijas de la Sabiduría, que ha contado también con la contribución de otras congregaciones. En los diferentes hogares, en las diferentes zonas de Irlanda donde se encuentran. My name is Jean Quinn, a Mi daughter. nombre es Jean Krem, soy hija de la sabiduría y fundadora de Sofía Housing. Yo inicié Sofía Housing cuando un grupo de laicos y religiosos y religiosas se unieron para realizar un sueño, que era que las personas marginadas tuvieran una vida mejor, una vida de mayor igualdad. Lo siento, el sonido es terrible. Queríamos cambiar el mundo desde nuestra organización. Teníamos el potencial para hacerlo utilizando nuestra diversidad y los recursos de nuestro personal, amigos, etcétera, que todos llevaban tiempo trabajando en justicia, paz e integridad de la creación. Queríamos cambiar las cosas en el barrio en el que vivíamos y lo siento, el sonido no llega bien. No,
no llega lo suficiente. La visión de Sofía era tener proyectos que permitieran a las personas cambiar sus vidas a través de proyectos que fueran innovadores para proporcionar el crecimiento. Iniciamos en Londres y trabajamos con mujeres, hombres y niños por todo el país. Let us continue in Sophia's name to bring about projects, services for those at home. No recibimos el sonido, lo siento. No escuchamos nada. No hay sonido. Me llamo Louisa Carr y soy la gerente nacional del Servicio Sofía. No nos damos por vencidos cuando las personas cometen errores. Trabajamos con ellas para intentar asegurarnos de que pueden cambiar sus circunstancias o su comportamiento. Describiríamos nuestros hogares como un lugar seguro donde pueden construir sus propias familias y realizar su desarrollo personal. Esta es Glina. Cuando Glina, que es la directora del proyecto de la calle Cork Street, combinó su visión con la nuestra. Creo que lo importante es trabajar sobre el terreno. Trabajamos con las personas que viven en nuestros hogares y nos ocupamos de ellos. Me llamo Keith Dawson y soy el responsable de la casa Country House. Yo camino con estas familias sin hogar y les ofrezco un alojamiento de emergencia, y la retroalimentación que recibimos de las familias y sus reacciones las vemos en sus caras. Es fantástica. Las familias que vienen a vivir con nosotros es porque han tenido una temporada muy mala y les hacemos saber que tienen la capacidad de recuperar el control sobre su vida. Me llamo Gronnie Hilton, soy hija de la sabiduría y estoy en la junta del proyecto Sofía Housing, que significa mucho para mí. Realmente parte de mi vida son las personas que vienen a estos hogares, vienen de situaciones muy dolorosas y perturbadoras y necesitan mucha ayuda, necesitan apoyo y necesitan que se les permita avanzar a su ritmo. Y así es como trabajamos con la gente. Los animamos, les damos nuestro apoyo y caminamos a su lado siguiendo su ritmo. Yo trabajo en el hogar de la calle McDermott. Aquí en este hogar vienen parejas que tienen necesidades complejas con altos niveles de consumo de sustancias, problemas de salud graves y con la desventaja educativa que ocurre en la mayoría de la población que vive en este hogar. Me llamo Tillman, llevo 2 años y medio ahora en este hogar. Venía del mundo de las drogas y estoy caminando para salir de estos problemas y me están ayudando mucho. Soy el consejero delegado de Sofía. Para mí, Sofía ocupa un lugar importante en la respuesta al problema de la falta de vivienda en Irlanda. Bueno, la falta de vivienda a las personas que viven en la calle. La sabiduría en la respuesta de Sofía es fácil de reconocer porque primero se reconoce el trauma y el dolor de corazón que llevan las personas que han experimentado antes el sinhogarismo, el problema y los retos que supone ser una persona sin techo. Y en los años venideros intentamos ayudar a las personas a recuperarse de esta falta de hogar, proporcionándoles un calor compasivo, una respuesta profesional y solidaria que acompañe a las personas en su hogar. He caminado personalmente por lugares donde están las personas en la calle sin hogar, he escuchado sus historias y sus historias me han
animado a tener confianza, a cantar nuevas melodías, porque me han invitado a sentarme con ellos, a tener diálogos de mendigo a mendigo. He aprendido a celebrar el respeto, a tratarles con un tacto suave, no buscar dominar, sino compartir. eh, Compartir el miedo que se encuentra en cada uno de nosotros a medida que desengranamos las historias de nuestra vida. Sofía nos ayuda a pasar la noche, sea lo que sea, soñando otro lugar, un lugar donde tal vez podamos volver a bailar en los brazos de un nuevo amanecer. Disculpen de nuevo los problemas de sonido. Ya sé que no debería de haber sido así. Estamos descubriendo que el sonido no se reproduce bien con este nuevo sistema de reunión que hemos implementado. La buena noticia es que el siguiente mensaje que tenemos es un mensaje de audio, y esto es posible que mejore el mensaje. Pero espero que puedan ver también las imágenes, que hayan podido por lo menos ver las imágenes preciosas de este proyecto que tiene lugar en Irlanda, en el que la gente es acogida en los hogares de Sofía, y han dicho que es un entorno en el que pueden encontrar apoyo y en el que se encuentran con personas que no les abandonan, que no se rinden, que confían en ellos y que confían en que pueden volver a iniciar su vida después de situaciones traumáticas y de los retos por los que están pasando. Y son retos y experiencias traumáticas que tienen que ver con el estar sin techo, pero con muchas situaciones peores aún. Acogen a personas con todo tipo de trauma. Y en el proyecto Sofía Housing, estos 365 hogares repartidos por toda Irlanda ofrecen esto a estas personas en las áreas urbanas que hemos podido ver en el vídeo, donde les ofrecen algo que está muy vinculado con el objetivo 11 del que hablamos hoy. Y vamos a pasar al tercer mensaje, que viene de Ana de Luco, que es miembro de las Hermanas de la Comunidad Cristiana. Y ella es vasca, es del País Vasco en España, pero ahora vive en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Allí ha sido una de las fundadoras y sigue trabajando y llevando el liderazgo de una organización que es casi más una comunidad que una organización y que se llama Claro que Podemos, Sure We Can, que se ocupa ofrece un sistema de gestión de residuos y de reciclaje, y aconseja en una gestión responsable de residuos dentro de la ciudad. Pero también es como una comunidad. Es posible que en las diferentes partes del mundo donde se encuentran hayan visto que hay algunas comunidades que acaban viviendo en torno a los vertederos, y porque recuperan materiales de estos vertederos y esto les permite tener un pequeño ingreso con el que cubren sus necesidades básicas. En este proyecto de Claro que Podemos, Sure We Can, se ha creado una comunidad de personas que están implicadas en este esfuerzo de recuperar materiales que tal vez no se conozca mucho,
pero que es fundamental para nuestras comunidades. Y vamos a poner el audio de Ana porque ella conoce muy bien este proyecto. Vamos a pasar a escuchar su voz. Ana de Luco. Gracias. Buenos días. Voy a usar español, puesto que es un lenguaje que se está usando aquí, aunque estoy desde Nueva York. Gracias por esta invitación a compartir el objetivo central 10 y el 12 y 13, aunque me voy a concentrar desde el 11, comunidades sostenibles, que lo embarca todo. Empiezo por el proyecto de Sure We Can, que de alguna forma es el que me ha hecho venir hoy aquí. Nació como respuesta a la necesidad de tener un lugar para canjear lo que se recogía por las calles y así tener alguna entrada económica, y nació de mi caminar con quienes vivían en la calle de Nueva York. Pero en cuanto conseguimos un lugar adecuado, que nos costó, pues desarrollamos una huertita y un compostaje y sobre todo programas de educación de cómo vivir de forma sostenible y saludable. Pero hoy por hoy, después de 13 años, la gran mayoría vive ya de forma estable, rentan un cuarto o un apartamento y sacan lo suficiente para vivir con dignidad, en simplicidad. Entonces, ese proyecto en sí yo ya lo he dejado para dedicarme a tiempo completo a uno nuevo que le llamamos Our Home, nuestra casa, que ha nacido en respuesta a esa minoría que aún queda, que a pesar de trabajar diariamente en el reciclaje, siguen en la calle, despreciados por sufrir de un alcoholismo severo. Entonces, en Our Home cuidamos y respetamos la casa común, el planeta Tierra, y a la vez creemos que cada habitante de la misma tiene derecho a un lugar en el que se sienta en casa. Por eso, con los pocos recursos que compartimos, hace como 1 mes y medio, después de buscar y buscar, conseguimos rentar un pequeño terreno donde cultivar huerta para nutrirnos, y allí queremos ir construyendo casitas o casetas, no sé cómo se llamarían, tiny homes, de 6 a 8 metros cuadrados con materiales reusados para gozar de privacidad y protección, por un lado, pero a la vez tener sitios comunes, pues compartir la comida, el baño, el comedor, el baño, con energía solar, colectando agua de lluvia, con un baño con biodigestor que a la vez produce gas para cocinar. Lo poco o mucho que cada uno o una conseguimos se comparte, y tienen preferencia quienes vienen de haber estado hospitalizados con problemas severos de salud por el alcohol y con la determinación de luchar por conseguirlo, por superarlo, pero que si vuelven a la calle no pueden recobrarse. Por eso trabajamos con un equipo del hospital para el seguimiento médico, y también estamos conectadas a las familias tratando de recobrar esos lazos que se han roto por el problema del alcoholismo. Me ha gustado la pregunta que hacen, ¿qué he aprendido? Me parece muy importante porque rara vez te la hacen. He aprendido que la igualdad y la sostenibilidad están muy relacionadas y se consiguen simplemente practicándolas. Porque sí, somos diferentes, pero iguales en la capacidad de contribuir esa riqueza única que llevamos. Y porque vivir sosteniblemente es lo normal, lo natural, la forma civilizada, mientras que el despilfarro, la destrucción, la explotación y mal uso de recursos es una manera de vivir barbárica, no civilizada, ciertamente no propia de un siglo XXI. He aprendido también a valorar el estilo de vida que un día escogí, y que muchos de los que hoy hemos hablado lo hemos escogido, por ver que facilita y potencia el darme de lleno a estos proyectos, comunidades, a estos objetivos del milenio.
El no tener pareja ni familia propia me permite ser amiga, compañera, hermana de quien encuentro en el camino, fomentando la unidad y el respeto mutuo entre personas de diferentes razas y pueblos, como familia humana. El no poseer nada como propio me facilita el compartir todo, techo, cama, ropa, comida, porque todo es nuestro y para quien más lo necesite. El vivir conectada, movida por esa gran sabiduría, amor, me hace ser arriesgada, atrevida, ir más allá de planes concretos, manejables, distinguiendo y defendiendo lo que es bueno, justo, humano, frente a lo legal o lo permitido. Y realmente lo vivo así, acogiendo tanta sabiduría compartida por los demás, creyendo que todo es posible cuando se camina compartiendo, apoyándonos unos en otras. ¿Qué ayuda pediría a los gobiernos, o espero de los gobiernos de los estamentos? Pediría apertura a cambiar las leyes cuando éstas no potencian el bien común, no responden a las necesidades concretas de las comunidades. Un ejemplo concreto: Nueva York tiene un gran problema de sinhogarismo, me encanta la palabra ahora en español, de homelessness. Y sin embargo, no solo no nos dejan un terreno público para poder desarrollar proyectos como Sure We Can o Our Home, sino que técnicamente no se permite desarrollar estas casitas móviles por unas regulaciones totalmente obsoletas. A la vez, quienes vemos la necesidad de sus cambios, tenemos la responsabilidad de forzarlos, haciendo que lo que es bueno y necesario sea también legal, permitido y hasta potenciado. Y digo por fin que el sinhogarismo es hoy una pandemia que requiere de mucho más que de vacunas eficaces por su gran complejidad humana. Por eso habrá que dar espacio y tiempo a compartir despacio experiencias concretas para ir viendo lo que funciona y lo que no, escuchando con paciencia, respeto y empatía a quienes viven esas realidades y sobre todo desarrollar estrategias preventivas. Creo que todos y todas hemos de trabajar para construir una cultura urbana humana. Gracias por la invitación. Y ahora nos queda un poco de tiempo para hacer más comentarios, para tener un diálogo entre las personas que estamos reunidas aquí hoy. Así que me gustaría abrir los micrófonos a aquellas personas que quieran ofrecer sus respuestas, sus comentarios, o aquellas personas que quieran compartir una experiencia propia desde el rincón del mundo en el que se encuentren y que esté relacionado de alguna manera con el objetivo número 11 de desarrollo sostenible, que abarca temas de vivienda, abarca temas de reciclaje de residuos, de transporte, de transporte público, de seguridad pública, que permita a las personas que se desplacen libremente por las ciudades o por sus comunidades sin miedo a la violencia. Incluye también aspectos de zonas verdes, abarca también aspectos de oportunidades culturales. Todo esto está incluido en el objetivo número 11. Así que si hay alguien que quisiera añadir algo a esta conversación, lo pueden expresar levantando la mano virtualmente en el botón de reacciones, que es el que tiene la carita sonriente en la parte inferior de su pantalla, o pueden conectar la cámara y simplemente levantar la mano físicamente. Si no ven el botón de la carita sonriente, puede que lo tengan bajo los 3 puntos que pone más.
¿Hay alguien que desee responder o que quiera hacer una contribución adicional a esta conversación, a este diálogo? Yo podría comentar algo, Teresa. Please, por favor, Gabriel. Sí, me quería referir, perdón, dificultades con la cámara, me quería referir a una campaña conocida como las 13 Casas, que ha adelantado desde el año pasado la familia Vicentina en todo el mundo. La familia Vicentina está conformada por una cifra aproximada a las 8 millones de personas formalmente vinculadas al carisma. Formalmente vinculadas, quiero decir. Y los líderes de la familia Vicentina propusieron una campaña de las 13 casas que recuerdan la experiencia que tuvo Vicente de Paúl en sus inicios, en algunos de los pueblitos donde él predicaba las misiones y donde contextualmente fue surgiendo el carisma. La campaña ha tenido un éxito extraordinario en función de el sinogarismo, es decir, de las familias que viven en las grandes ciudades y que no tienen casa. Prácticamente en todos los países del mundo que pasan de 160, donde está presente la familia Vicentina, se ha adelantado la campaña mucho más allá de las 13 casas. Hay lugares donde se han ido construyendo decenas y decenas de casas. En un proceso muy interesante porque involucra la solidaridad de la gente y porque se acompaña de procesos de motivación, de evangelización, siempre en la línea de la antropología del pobre y la línea del cambio sistémico. Es una experiencia interesante que quizás en algún momento se podría compartir porque tiene una repercusión muy efectiva y porque se ha expandido prácticamente por todo el planeta. Gracias. Excellent. Thank you, Gabriel. And, Excelente. Gracias, Gabriel. Tendremos esto en cuenta. Siempre hay oportunidades para hablar de vivienda. El tema del sinhogarismo es una de las prioridades de las personas que trabajan en las Naciones Unidas y, de hecho, varias personas de las comunidades religiosas que están aquí presentes están colaborando para crear un grupo de trabajo enfocado en acabar con el sinhogarismo, y este grupo ha tenido muchísimo éxito a la hora de promover el diálogo sobre el sinhogarismo en el contexto de las Naciones Unidas. Como institución, las Naciones Unidas no tenía mucha documentación y ni siquiera una definición formal del sinhogarismo. Y creo que por eso se ha hecho un gran avance promovido por este grupo de trabajo. Y estoy segura de que la familia Vicentina está incluida en este grupo, así como otros muchos, incluidas las hermanas de Sofía, del proyecto Sofía que hemos oído antes, las hermanas de la sabiduría, perdón, que están empujando este diálogo dentro de las Naciones Unidas para que el sinhogarismo sea un tema prioritario dentro de las Naciones Unidas y para que haya una comisión de las Naciones Unidas que antes, hace unos años, no existía en este sistema de las Naciones Unidas. Así que creo que estamos avanzando mucho y creo que va a haber más oportunidades de dialogar sobre este tema y, por lo tanto, tomamos nota de los proyectos que ustedes están mencionando y es posible que los podamos incluir en futuras conversaciones.
Franco, creo que usted también levantó la mano, ¿es cierto? ¿Quiere comentar algo? Adelante. Sí, muchas gracias, Teresa. En primer lugar, quería dar las gracias a todas las intervenciones que se han presentado. Han sido muy interesantes. Estas experiencias me han resultado todas interesantes, pero sobre todo las que se centran con los jóvenes que tienen problemas de adicción y también esta última experiencia del sinhogarismo. Así que muchísimas gracias por presentar estas iniciativas y me gustaría también extender este agradecimiento a aquellos que están realizando estas experiencias. Creo que el primer proyecto ha mostrado algo que para mí es muy importante y es que hay falta de acompañamiento público hacia las personas más vulnerables. Y esto es algo que yo personalmente no había visto anteriormente. Y creo que el problema del acceso al agua, el acceso a la energía, sí que es un problema fácil de ver porque sí que todo el mundo asume que tiene que haber una política de Estado. El problema de la violencia de género, todo esto, todo el mundo asume que tiene que haber una política pública que aborde esto. Y todo el mundo sabe que si no hay una política pública sobre esto es muy difícil poder hacer nada. Cuando hablamos de, por ejemplo, ayer se mencionó que cuando las redes de electricidad están privatizadas no se garantiza el acceso a toda la población. Es el liberalismo y el mercado libre marca una desigualdad en el acceso a los recursos. Y estoy hablando así un poco espontáneamente de lo que me viene en mente, porque yo vengo de un país de América Latina que en los años 2020 se introdujo este liberalismo político y se introdujo el mercado libre y se introdujeron todas estas cosas que son tan comunes en el resto del mundo y ha sido catastrófico. Ahora nos encontramos en un estado que no toma en serio el papel del Estado para abordar temas, por ejemplo, como la violencia de género. Ahora vivo en la República Democrática del Congo y aunque no hay una política de Estado, el Estado sí ofrece las carreteras y si en una población no hay carreteras o no hay acceso al agua o no hay acceso a la electricidad, la mayor parte de la población ve que los servicios de base no surgen si se deja al mercado libre reaccionar. Creo que el papel del Estado es fundamental para dar la garantía, para garantizar los derechos, para que existan transporte, infraestructuras y la protección a las personas más vulnerables. Muchas gracias, Franco. Veo que Lucy también ha levantado la mano. Adelante, Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Teresa, quería añadir algo a lo que acaba de decir el padre Franco respecto a nuestro país, la República Democrática del Congo. Es cierto que yo también me he dado cuenta de que sin políticas no podemos avanzar. Podemos crear asociaciones para una cosa o para otra. El año pasado iniciamos una actividad dentro de nuestra congregación para gestionar los residuos y iniciar el reciclaje de plásticos. Y
el Ministerio de Asuntos Internos, o sea, el ministro del Interior, no tiene muy buena relación con las órdenes religiosas, y cuando ve que las congregaciones toman la iniciativa y organizan actividades, aunque hayan obtenido una respuesta positiva, no cuentan con el apoyo, porque están denunciando, estas iniciativas denuncian que la gestión de residuos, por ejemplo, no está bien gestionada por parte del Estado. Entonces, nosotros escribimos al gobierno para que haga algo, y yo he pertenecido a este grupo y escribíamos al gobierno, y el gobierno siempre nos contesta que sí, por supuesto, pero tenemos la sensación de que continúan trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora, porque siempre tenemos que pedir una y otra vez lo mismo. Pedimos que se ayude a la población, que se haga una mejor gestión de residuos, y en la gestión de residuos, por mucho que intentamos organizarla localmente y por mucho que escribimos a las autoridades locales y nacionales, vemos que no se consigue avanzar. También quería aprovechar esta oportunidad para felicitar a las congregaciones que están trabajando en Argentina y en otros lugares del mundo para solucionar el problema del sinhogarismo. Y me gustaría saber cómo iniciaron, porque quiero saber si tenían que pagar impuestos o no, cómo hicieron para que su gobierno aceptara sus proyectos, porque nosotras tenemos proyectos importantes, pero el Estado no nos ayuda y no nos lo reconoce. Me gustaría saber este proyecto de Irlanda, cómo lo ha hecho para conseguir la aceptación del Estado. Y estoy feliz de haber asistido a este diálogo hoy, porque me llevo unas ideas muy buenas. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, hermana Lucy, por participar a lo largo de toda la semana. Y espero que la hermana Jean o el padre Carlos, ojalá estuvieran aquí en la llamada para contestar a sus preguntas, pero no ha sido posible. Así que lo que sí que puedo hacer es ponerles en contacto para que les puedan enviar sus preguntas sobre cómo iniciar un proyecto de este estilo y cómo ganarse el apoyo de las autoridades, incluso tal vez pedir o conseguir una ayuda estructural o financiera por parte de los gobiernos locales y nacionales para que puedan iniciar estos proyectos. Les pondré en contacto. Mientras tanto, me gustaría aplaudir también sus esfuerzos en la gestión de residuos, porque sé que no es el apostolado más común entre las congregaciones, es algo que las personas no asocian a congregaciones religiosas, ni las congregaciones religiosas lo asocian con sus propias actividades. Pero aquí en la comunidad JCOR organizamos hace unos meses en Zimbabue y en Zambia un curso, y sé que ambas comunidades expresaron una preocupación muy importante ante la falta de gestión de residuos, porque es algo muy visible en todas las dimensiones, especialmente la cantidad de residuos que se generan por el consumo y sin nadie que los recoja ni ningún lugar donde gestionarlos. Y cuando hablamos de la gestión de residuos, también me gustaría recordarles que no debemos olvidar que debemos poner el énfasis también en reducir los residuos, no solo gestionarlos. Padre Franco, usted ya ha mencionado algo de esto un poco, porque usted está hablando del conjunto de la economía.
de todo el sistema, de cómo funciona un sistema de consumismo que no contempla la reducción, que es el origen del problema, el origen del consumismo, el origen de la cantidad de residuos a la que nos enfrentamos, finalmente está en el sistema económico. Aunque consigamos recoger bien los residuos, hay que llevarlos a algún sitio. Y no se trata de solucionar el problema que vemos delante de nuestros ojos, sino de pensar de una forma global. Y hay muchas cosas que no se pueden evitar si no se va al origen. Y creo que la acción más responsable que podemos tomar siempre es la prevención y es evitar la creación de residuos antes de tener que gestionarlos. Y este es un proyecto que se está realizando en Zambia por parte de la red de JCORE, que va a implementarse en todas las escuelas gubernamentales también, y es informar y educar a los jóvenes, a los niños y niñas en una cultura ambiental, para que sepan ser responsables, para que tengan hábitos responsables y para que así podamos empezar a sanar nuestra crisis ambiental, nuestra crisis cultural y dejar de crear tantos residuos. Solamente quería añadir un elemento más a las ideas que estamos barajando sobre la gestión de residuos. Y veo que Marta Ablala ha levantado la mano también. Adelante. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha? Muy bien. Soy la hermana Marta, una dominica de la Anunciata. Estoy en Costa de Marfil y he llegado un poco tarde a la reunión y espero que me proporcionen información posteriormente. Yo personalmente trabajo en un tema que es común en todos los países africanos y que me gustaría mencionar aquí, y es la educación de la población. Creo que es realmente importante y esto está vinculado con lo que ha comentado Teresa, porque la política de gestión de residuos es muy importante, pero si la población misma no tiene educación y no sabe cómo gestionar determinadas cosas, el gobierno tampoco lo puede hacer todo. Y yo lo digo por experiencia, porque yo trabajo en comunidades en las que la población, es cierto que hay poblaciones que tienen conciencia y separan los residuos, etcétera, y el gobierno es el que no tiene puesto en marcha un sistema de recogida de residuos y de gestión de residuos, etcétera. Pero también he visto lo contrario, he visto que la población no es consciente. Imagínense que están en un lugar en el que las personas no son capaces de gestionar sus propios residuos. Imagínense una ciudad en la que, o una población en la que todo el mundo tirara todos los papeles al suelo. Pues por mucho que el gobierno recogiera esos papeles, esto no sería manejable. No es cuestión también de la población, no solo del gobierno. Y yo trabajo en un pueblo en el que es una zona rural y vivimos mejor que en la ciudad, porque la ciudad está llena de residuos y estos residuos los genera la población. Las personas no son capaces de controlar su consumismo y de no arrojar todo por la calle. Entonces, la población, si tiene 1.000 francos de ingresos al mes, los gasta todos y no saben frenarse.
Y este consumismo depende de la educación de la población, no del gobierno. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque si no somos capaces de educarnos a nosotros mismos y de actuar responsablemente, no podemos exigir todas las medidas a nuestros políticos y a nuestros gobiernos. Incluso tampoco debemos olvidar que los gobiernos y los políticos son personas que también, a su vez, tal vez no hayan recibido la educación ambiental necesaria. Así que agradezco mucho este evento y estoy encantada de que podamos dialogar juntos para encontrar los medios de educar nuestra población y también educar así a los políticos del futuro, porque salen de nuestras poblaciones y de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Apreciamos mucho su celo y su entusiasmo por participar. Muchas gracias por aportar aquí su experiencia. Y esto nos permite ver cuántas cosas tenemos en común independientemente de en qué país estemos y de dónde vengamos. Veo que la hermana Ernestín también ha levantado la mano. Adelante, hermana. Buenos días a todo el mundo. Me gustaría continuar con esto que acaba de mencionar la hermana Marta, relacionado con la situación lamentable de África. Me parece extremadamente importante que los gobiernos tomen medidas y inicien proyectos y apoyen proyectos que no pueden continuar si el gobierno no los apoya. Esto es fundamental para que haya continuidad en los proyectos. Por ejemplo, en los medios de comunicación siempre se habla de que hay que reducir plásticos, del drama del plástico, de que todo el mundo en los hogares tiene que reducir los plásticos por la protección del ambiente, etcétera. Pero cuando se va a comprar al supermercado, todo está envuelto en plástico y eso no está en manos de los consumidores, esto está en manos del gobierno. Y la continuidad y el éxito de estas campañas necesita de la implicación del gobierno. Está muy bien educar a la población, pero creo que no funciona si no se atajan otros temas como la pobreza, porque las personas que están en situación de extrema pobreza no pueden aprender nuevos comportamientos si el gobierno no los está fomentando y no les da ejemplo. Creo que es importante llevar a cabo educación para todo el mundo, para toda la población. Porque las personas pobres muchas veces no son respetadas y muchas veces no saben respetar los bienes de otros o los bienes comunes, pero es debido a su situación. Yo trabajo en Madagascar y las personas marginalizadas se dejan ir, no respetan el mobiliario público, destruyen, pero esto también es pues, aunque la población, por supuesto, tiene que realizar un gran esfuerzo por informarse y por implementar medidas dentro de los hogares. La educación cívica tiene que estar siempre presente, pero pensamos que si no, yo pienso que si no se hace un esfuerzo por el parte del gobierno de educar a estas personas que están en extrema pobreza también y que no tienen respeto por nada, la educación por sí sola no basta. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad que no debemos olvidar
He visto que a veces se organizan comedores de beneficencia para la gente pobre y cuando se cierran, al final está todo tirado por el suelo, botellas por el suelo. Y es un ejemplo, es solamente un ejemplo, pero creo que es muy importante que sepamos que la sociedad tiene que estar trabajando conjuntamente con el gobierno. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Ernestine. Y los ejemplos, por pequeños que sean, siempre son válidos. Y esto que usted ha comentado de los comedores públicos en los que luego la gente lo deja todo tirado, lo he visto también incluso en foros como en las Naciones Unidas. He visto que hay siempre una falta de respeto o una especie de incongruencia, que nos reunimos para hablar del medio ambiente y luego lo dejamos todo tirado por ahí lleno de residuos innecesarios alrededor de nosotros y nosotras. Ahí hay una desconexión entre la acción y el discurso y hay una desconexión entre la teoría y la práctica y las políticas. Y creo que este es un tema que compartimos en todas partes también. Se ve en el continente africano, pero se ve en otras partes del mundo, por supuesto. En mi experiencia en Estados Unidos también les puedo decir que ocurre lo mismo. Tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar frutas y verduras que no vengan envueltas en 80.000 envoltorios de plástico. Hay que hacer un esfuerzo especial para encontrar productos que no traigan un empaquetado excesivo y que siempre producen muchísimos residuos. Es decir, que tenemos que empezar a educarnos nosotros y nosotras mismas para evitar crear residuos y tenemos que aprender cómo gestionarlo cuando no podemos evitar crearlo, pero creo que también, como han mencionado varias personas, hay un papel que también tienen que jugar los gobiernos y hay un papel que tiene que jugar la población y no debemos olvidar ninguno de los dos. Porque, por supuesto, aunque en teoría el mercado responde a las necesidades de las personas, no sabemos hasta qué punto se crea tantísimo empaquetamiento porque lo solicita la población. Pero hay otra parte que también depende de la normativa. La cantidad de residuos también debería de estar regulada por el gobierno. Y esto sería una forma de garantizar que la responsabilidad no se cargue siempre sobre el lado de los consumidores, sino que también los productores tuvieran que asumir una cierta responsabilidad y que empiecen a crear productos con un embalaje más sencillo, que se les pida responsabilidades a las empresas sobre cómo gestionan sus residuos y cómo generan sus residuos. Y esto solo se puede encontrar, las empresas solo reaccionan y se muestran de pronto muy interesadas en reducir sus residuos cuando es el gobierno el que crea una normativa que les obliga a hacerse responsables. Luego, no debemos olvidar la importancia de la normativa y las leyes que aprueban nuestros gobiernos y que es otro de los frentes en los que debemos luchar. Debemos luchar por educar a nuestras comunidades y para que aprendan a comprar y a comprar aquello que tiene menos residuos, pero también debemos pelear para que nuestros gobiernos aprueben leyes que obliguen a las empresas a no generar tanto residuo. Es decir, que tenemos un problema aquí que presenta múltiples facetas y no debemos olvidar que nuestras ciudades están formadas por personas y siempre que los problemas estén generados por las personas, la parte buena es que las personas tenemos el poder para cambiarlas. ¿Hay alguien más que quisiera compartir o comentar
¿Alguna práctica, alguna observación? Bueno, pues creo que podemos terminar la sesión de hoy. Me gustaría recordarles a todos y a todas que mañana no tenemos reunión, sino que nos reuniremos de nuevo el lunes para tener la última sesión de nuestro laboratorio de los ODS. Nos reuniremos a la misma hora que hoy para tener una conversación sobre el objetivo número 17, que será el último de los objetivos que vamos a hablar. Y este objetivo habla de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es decir, es un objetivo de desarrollo sostenible que habla de alianzas. Y mañana, el lunes, nos reuniremos para seguir observando, criticando y aportando formas de conseguir el objetivo de las alianzas, objetivo número 17. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo por su presencia, por su atención activa, por su participación. Muchas gracias por su paciencia con los problemas de audio de hoy. Y queremos dar un agradecimiento especial a nuestras intérpretes por sobrevivir al día de hoy con esos problemas de audio que ha sido extremadamente difícil para ellas y para sus cerebros. Así que muchas gracias por venir. Y estamos deseosos y deseosas de verles el lunes a la misma hora para dialogar sobre el ODS 17. Adiós.